Muy buenas noches, damos gracias a Dios que una vez más podemos llegar hasta cada una de las vidas, a cada uno de los hogares, a cada una de las familias que siempre están pendientes de este tiempo a través de esta plataforma de Facebook, ¿verdad? Dios bendiga a todos y damos gracias a Dios junto con mi esposa que Dios nos permite poder llegar hasta cada uno de ustedes. Amén, damos gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia hoy ha reposado sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, y Él nos permite y nos da ese privilegio grande de juntamente, ¿verdad?, como pastores, de poder llevar esta palabra en esta noche a cada uno de los hogares, que pueda llegar a través de esta plataforma y que sea el Santo Espíritu de Dios ministrando cada uno de ustedes. Amén. Entonces vamos a entrar ya al tiempo de la palabra. El tema que tenemos para hoy es ¿qué causas o qué factores ocasionan las pruebas, pero sobre todo las dificultades en la vida? Las dificultades no vienen así por así. Las dificultades vienen porque siempre hay factores que generan eso. Así es. Entonces, muchas veces nos preguntamos el por qué, Pues de eso queremos hablar más o menos en esta noche, que cada uno de nuestros hermanos entiendan el por qué, ¿verdad? No quisiéramos pasar dificultades. La verdad que no es el plan de Dios tampoco. En un inicio no era ese el plan de Dios. Amén. Pero ya vamos a ver el por qué nos vienen todas las dificultades a nosotros. Amén. Pero bueno, tenemos un texto de entrada en esta noche que no tiene tanto que ver con las pruebas, sino más que todo con esa victoria que Dios nos da. Amén. En medio de las pruebas y dificultades. Amén. Entonces veamos lo que nos dice en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 4. Amén. Si usted tiene su Biblia a mano, ábrala. Primera carta del apóstol Juan, o sea, las cartas, las que están un poco antes de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 4. Vamos a leer. Luego nos vamos a estar moviendo en otras partes de la Escritura en esta noche. El tema Amén. de esta noche pues es un tema tópico, temático, que nos permite estarnos moviendo en varias partes de la Escritura por ahí, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a escuchar lo que Amén. nos dice la palabra de Dios. Amén. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Nos dice la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así es, dice la Nueva Traducción Viviente, así dice: pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe, de nuestra fe. Queremos anunciarle, ya anticipadamente queremos anunciar, vamos a estar hablando ya hace algunos años o en dos ocasiones hemos hecho la campaña de los 50 días de fe. Y queremos volver a realizar esta campaña de los 50 días de fe en cada uno de los hogares, de la familia, y por supuesto todas las prédicas, el tiempo de palabra va a ocupar o va a apuntar hacia la fe. Así es. Entonces las pruebas y las dificultades logramos vencerlas con Amén. nuestra fe, Amén. con nuestra Así fe, es. ¿verdad? Amén. Amén. Entonces eso es lo que nos dice la Escritura. Amén. De repente las dificultades vienen como resultado de varios factores o elementos tanto internos como externos. Así es. Vienen. ¿Por qué digo internos? Porque muchas veces somos nosotros mismos los culpables de las dificultades. Otras veces son los factores externos, ¿verdad? También. Pero en esos mismos factores externos muchas veces tiene que ver también en nuestra conducta y todo. Amén. Como cristianos no debemos de sorprendernos por las pruebas y dificultades que vengan a nuestra vida. No debe de sorprendernos. Ya está establecido en la palabra. Amén. Nuestro Señor Jesucristo incluso lo dejó bien claro. Amén. Y Él dijo: en el mundo van a tener aflicciones, van a tener problemas, van a tener dificultades, pero confíen, dijo el Señor, ¿verdad? Confíen porque yo ya he vencido, ¿verdad? Amén. Así es. Entonces vamos a entrar a ver en esta noche algunas causas o algunos factores que hacen que vengan las dificultades a nuestras vidas. La primera de ellas es porque vivimos en un mundo caído. Escuche bien, en un mundo caído. ¿Por qué dirá usted un mundo caído? ¿Ah? Bueno,
Es que es un mundo que cayó de la gracia de Dios. Vamos a ver la escritura en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 17 al 19. Vamos a leer la palabra de Dios ahí, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 17 al 19. ¿Qué nos dice la escritura? Amén. Y nos dice así la escritura. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, en este versículo, en el primero, en el 17, es claro y dice la palabra que a causa de la desobediencia de los primeros seres humanos que Dios creó, a causa de la desobediencia de ella, o sea, de Adán y Eva, dice la palabra que Dios dijo que la tierra quedaba bajo maldición, bajo maldición. Si Adán y Eva, yo sé que los hubieran, a veces no existen, decimos nosotros, pero si Adán y Eva se hubiesen mantenido firmes, obedientes a la voz de Dios, nada de los sufrimientos que hoy tenemos tuviéramos. Pero todo proviene de ahí. Ahí está la raíz de todo. Ahí, amén, amén. ¿Verdad? El pecado primario, ese pecado del hombre allá en el huerto del Edén. Desde allí la tierra quedó bajo maldición. La tierra está caída. Vivimos en un mundo caído, en un mundo bajo maldición, un mundo que a raíz de todo eso entró la enfermedad, entró la muerte, entró la maldad, entró el pecado, entró la violencia, entró todo lo malo que nosotros podemos conocer a raíz de esa caída, ¿verdad? Y claro, ¿quién lo provoca? Ya sabemos quién lo provoca, el que engañó a Adán y Eva, Satanás, ¿verdad? Porque el plan del diablo es destruir. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. Y el ladrón es símbolo de Satanás, tipifica a Satanás. Mas yo, dijo el Señor, he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces, el plan del diablo es destruir, destruir, destruir. El plan del diablo es matar. El plan del diablo es causar dificultades. El plan del diablo es traer tristeza, traer dolor, traer destrucción a este mundo. El plan del diablo también es tener sumergido a la humanidad dentro del pecado. Bueno, entonces vemos que esta tierra, desde que Adán y Eva fallan, esta tierra quedó bajo maldición. Así es. Entonces, que no nos extrañe todas las cosas que suceden. Nada de lo que sucede sucedería, nada, porque no era ese el plan de Dios. Lastimosamente el hombre falla, ¿verdad? Desde sus inicios, desde el principio, y eso ha acarreado todo esto que vive la humanidad desde ese entonces. Así es de que esa es la primera causa, ¿verdad? El pecado original, ese pecado que se originó en el huerto del Edén, desde allí la tierra está caída, la tierra está bajo maldición, dice la palabra, ¿verdad? Eso lo dice las Sagradas Escrituras. Amén. Ahora, ya ahí lo dijo el Señor, el hombre tenía que trabajar fuerte. No es que el hombre no iba a trabajar, sí, pero el trabajo no iba a producir el cansancio que hoy produce. A la mujer le dijo, voy a aumentar los dolores de tus preñeces, de parto. No es que la mujer no iba a tener dolores, sí, los iba a tener, pero no en extremo como la mujer los tiene al momento de dar a luz. Pero amén, todo eso fue producto, ¿verdad?, de la caída, ¿verdad? La caída del hombre allá en el huerto del amén, Edén. Así es. Entonces, ahora veamos la segunda causa, ¿verdad? Por la cual vienen las dificultades. Y con frecuencia las dificultades vienen por nuestras decisiones equivocadas. Ya no Adán allá, sino que nosotros.
nosotros, ser humano ¿verdad? mismo. ¿No? Y por el mismo pecado también. Así es. Veamos lo que nos dice el Salmo 51.4. ¿Qué dijo David en ese Salmo 51.4? Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. David en el Salmo 51 reconoce que ha pecado, que ha Así fallado es. contra Dios, Amén, que ha así hecho es. lo malo delante de los ojos de Dios. Todo pecado trae su justa retribución. Todo pecado trae su consecuencia. Así Todo es. pecado trae su paga. Así es. Todo pecado. Amén. Entonces, muchas veces nuestras decisiones, esas decisiones erradas, acarrean dificultades a nuestras vidas. Amén. Muchas de las cosas que suceden, muchas de las cosas que se viven en este mundo en cuanto a dificultades, adversidades, es producto de las malas decisiones del ser humano, Así es. producto del pecado del ser humano. Amén. Entonces, nosotros debemos de cambiar nuestra conducta, debemos de Amén. cambiarla. El Señor es claro y el Señor dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare, Así si es. buscaren mi Así rostro, es. si se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Dice Señor, que Él oirá. yo oiré desde los cielos. ¿Y qué Así más es. dice? Y Sanaré sanaré su tierra. la tierra está enferma a causa del pecado. Así A es. causa del pecado. La tierra está enferma, la Ah. tierra está enferma, ¿verdad? Entonces, las decisiones del ser humano, las mismas decisiones erradas, equivocadas del ser humano, son las que traen todo este tipo de dificultades. Amén, así es. Son las que traen todo este tipo de problemas Así es. que nosotros vivimos, ¿verdad? Amén. Cuando nosotros actuamos con maldad, cuando nosotros actuamos con malicia, eso se revierte contra nosotros mismos. Así es, Miren lo amén. que dice Proverbios 12.3. 12:13. 12.13, perdón, sí. Y nos dice Proverbios 12:13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Bueno, la Nueva Traducción Viviente dice, los perversos quedan atrapados por sus propias palabras. O sea, queda atrapado por su propio pecado. Amén. Mire, todo pecado, toda maldad, toda desobediencia individual trae su justa retribución. Así Todo, es, todo, así es, todo. amén, amén, así Ningún es. pecado queda libre de castigo. Queda impune. Queda impune, así es. Ninguno. Siempre todo pecado va a traer una consecuencia grave a nuestra Así es, vida. amén, así Y es por eso que muchas veces pasamos todas esas dificultades, ¿verdad? Así Por es. el pecado, Lo mismo. por el pecado, Así es. por esas decisiones equivocadas, erradas, decisiones muy apartadas, muy alejadas De la de lo que palabra de Dios Dios. ha establecido en su palabra, Así ¿verdad? es, amén. Entonces todo eso trae problemas a la humanidad. Amén. La humanidad no lo quiere reconocer, Así es. pero se están haciendo cosas indebidas, se están haciendo cosas que van en contra de la Que voluntad no son de Dios. agradables delante de los ojos de Dios. Hace algunas semanas nosotros lo dijimos, qué triste que en plena pandemia Costa Rica está haciendo cosas desagradables Así delante es. de los ojos de Dios. Así Y es. muchos dirán, sí, pero mire, Costa Rica no tiene tanto caso de coronavirus. Sí, es cierto. Pero Dios no deja pasar por alto Por todo alto. eso. Así No, es, no, no. amén. Dios no deja pasar Así por es. alto todo eso, ¿verdad? Así Y yo sé que en Costa Rica hay mucho pueblo de Dios que está en contra de todo eso, Así es. ¿verdad? Amén. Pero son las consecuencias, ¿verdad? Definitivamente vienen, las consecuencias vienen, Así vienen, es. ¿verdad? A causa de esas decisiones equivocadas Del mismo del ser pecado. humano, ¿verdad? Así Dios ya está hastiado. Así es. ¿Mm? Ya Dios no soporta, ya no aguanta. Amén. ¿Ah? Todas estas situaciones de pecado de la humanidad, Es lo que todas dice estas ahí. situaciones de desobediencia de la humanidad. Amén. Lo que dice Isaías 59:2, ¿verdad? Que vuestras iniquidades, vuestros pecados, ¿verdad? Hacen división entre Dios y nosotros. Así es. Y él dice que aparta su oído para no escuchar, porque a veces mucha gente es solamente Dios, pero a veces están haciendo cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Bueno, entonces hemos visto ya dos factores
que causan dificultades en nuestra vida. Vamos al tercero. Las dificultades también vienen por la desobediencia a Dios. O sea, cuando nos negamos a hacer la voluntad de Dios. Así es. Siempre que nosotros nos neguemos, siempre que nosotros de alguna manera desobedezcamos el plan, el propósito de Dios para nuestra vida, va a traer consecuencias desagradables. Así es, amén. Un ejemplo de ellos lo tenemos en Jonás. Amén. Jonás. Y cuando vemos en Jonás capítulo 1 versículos 3 y 4, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y nos dice Jonás, ¿verdad? En el capítulo 1, versículos 3 y 4. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope. Y halló ahí una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Bueno, la Nueva Traducción Viviente dice de la manera siguiente: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor, ¿verdad? Cuando uno trata de huir del Señor, del plan del Señor, del propósito del Señor, vea, Hay que tenerse las consecuencias. dice que descendió a Jope y encontró un barco que partía para Tarsis y compró su boleto y subió al barco, ¿verdad? Así es. Rumbo a Tarsis. Y dice la Nueva Traducción Viviente, con la esperanza de escapar del Señor. De Dios no escapamos. Así es. El ojo de Dios está sobre nosotros en todo lugar. Donde nos escondamos, metamos, abajo de las piedras, donde sea, en las cuevas, donde ahí quiera nos que usted hallará quiera el meter, Señor. el ojo de Dios está sobre nosotros. Amén. No podemos escaparnos de Dios. Dios tiene un plan, un propósito para nuestras vidas. Y cuando nosotros tratamos de hacer lo contrario al plan de Dios, lo contrario al propósito de Dios, consecuencias graves, consecuencias funestas Así es. vendrán a nuestra vida. Y después nos quedamos preguntando por qué, Así es. el por qué. ¿Por qué me vino esta dificultad? ¿Por qué me estoy vino este pasando problema? toda esta situación? Bueno, entonces ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? A ¿Por veces qué nosotros? tenemos que examinarnos nosotros mismos, ¿verdad? Si Dios nos ha encomendado una misión a nosotros y no la hacemos, pues consecuencias vienen. Bueno, entonces dice la palabra que el Señor envió un viento fuerte. Cuando Así aquel es. barco iba en alta mar, Amén. vino un viento fuerte, se desató una tempestad, tan dice la grande. palabra, que amenazaba con despedazar La el nave. barco. Así es. ¿Por culpa de quién? Por culpa de Jonás. Así Entonces es, veamos. por la desobediencia Ah. de Jonás. Y es ahí donde siempre nosotros decimos pagan justos por pecadores. Así es. Porque no solo Jonás iba a perecer, Así es, sino que toda la tripulación. toda la tripulación. Amén. Y a lo mejor no solo aquella nave, a saber cuántas otras naves estaban en alta mar, ¿verdad? Así es. Que sufrieron, ¿verdad? Así es. Entonces vemos que el error, la desobediencia de uno causa problemas y dificultades a muchos. Amén. A muchos. Es como en la familia. Ajá, es como en la familia, claro. Cuando un miembro de la familia falla, mire, Todos pagan. lastimosamente. Así Lastimosamente, ¿verdad? Así es. Por eso nosotros debemos de cuidarnos como familia. Amén. Si usted Así sabe es. que en la familia hay alguien que está débil, motívelo, anímelo, ayúdelo, ¿verdad? O en la Por- pareja, ¿verdad? Amén. en el matrimonio, en Amén. todo, ¿verdad? Porque eso va a traer problemas graves, Amén, así problemas que vamos a lamentar el día de Así es. mañana. Entonces debemos de cuidarnos porque después estamos diciendo el por qué Así a es. nosotros, por qué yo, por qué esto, por qué lo otro. Bueno, es porque alguien de nuestro círculo familiar Está haciendo Ah, algo anda- que no es debido delante de anda en nosotros, de Dios. desobediencia con Dios. Así es. ¿Ah? Amén. Entonces, muchas veces los problemas y dificultades vienen porque nosotros mismos los provocamos. Amén. Así es. Por eso dije que muchas veces los factores pueden ser internos o externos. Externos. Sí, internos porque nosotros mismos somos los que desencadenamos eso. Y luego lo vemos, ¿verdad? Sí. De una manera externa, empezamos a ver situaciones difíciles, problemas
que no solo dañan a la persona que ha fallado, sino que todos los que están a todos alrededor los que de están él. a su alrededor, Amén, ¿verdad? así es. Entonces, debemos de tener cuidado en eso. Amén. Cuando Dios habla, debemos de ser obedientes a Dios. Amén. No tratemos de hacer nuestra propia voluntad y rehuir de la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad del Señor, hagámosla, Así es, amén, ¿verdad? amén. Y en la medida que usted y yo hagamos la voluntad de Dios, no quiere decir que no vamos a pasar problemas, porque problemas y dificultades Así vendrán, es. ya lo dijimos, Amén. a causa de la maldad de este mundo, ¿verdad? Vendrán Así es, problemas y amén, dificultades, amén, así es. pero en la medida que nosotros podamos, en la medida que nosotros tratemos, procuremos, las cosas serán diferentes, Así ¿verdad? es, amén. Entonces, vamos al último factor. Otras personas. A veces no se trata de que usted pecó ni nada, sino que siempre hay personas que quieren causarnos daño. Así es. Siempre habrán instrumentos de Satanás queriendo dañarnos, queriendo hacernos daño a nosotros, ¿verdad? Así es. Siempre más de alguien. La envidia existe, la maldad existe, es. cuántas cosas, ¿verdad? Queriéndonos robar la paz. Así es. Entonces hay personas que a toda costa tratarán de hacerle la vida difícil a usted. O levantando falsos testimonios. De muchas formas, de muchas es. maneras. Amén. No pueden ver de que usted prospere porque ahí empiezan a levantar Así falsos. es, amén. Si anda mal, a saber en qué negocios anda, en esto, lo otro. Y empiezan a hablar, pues, Amén. ¿verdad? Si hay un Lastimosamente. matrimonio, si hay un matrimonio sólido, ¿verdad? Ahí ya tratan de ver cómo, ¿verdad? Siembran cizaña. Sí, siempre siembran cizaña, o a veces en los hijos, ¿verdad? Cuando los hijos, pero debemos de saber nosotros quién está atrás de todo eso. Bueno, veamos lo que nos dice el Salmo 62, 3. Amén. Salmo 62. Veamos en este Salmo, en su versículo 3, que nos dice la palabra del Señor. Amén. Y nos dice este Salmo 62, 3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Bueno, David vivió en carne propia esto. Así es. David lo vivió y por eso lo deja plasmado en Así las es. Sagradas Escrituras. Amén. Muchos problemas, muchas dificultades vienen a raíz de que otras personas de alguna forma, de alguna manera, quieren vernos mal, quieren es. vernos destruidos. Así es. ¿Ah? O a veces, pastor, se da entre la misma familia, ¿verdad? Las En envidias, todo eso. en todo ámbito, en la familia, en el trabajo. Así es. Alguien dijo, tu peor enemigo es el de tu mismo oficio, el de tu misma profesión. Así ¿Ah? es. Envidias, cuántas cosas no se dan, O ¿verdad? a veces en la misma vecindad, ¿verdad? Entonces se dan esas cosas. Siempre habrán personas queriendo causarnos daño. Siempre. Por eso debe de estar nuestra oración a Dios allí en todo momento, para que ese vallado esté alrededor de nuestra vida, ¿verdad? Amén, amén. Ese vallado esté ahí, porque siempre, siempre, siempre habrá alguien de una u otra manera a quien Satanás, va a utilizar Así es. para causarnos daño. Y no debemos dejar que el enemigo aportíe, ¿verdad? Nuestro Vallado, cerco, nuestro vallado. que no haga puertas. Así es. Que no amén. haga un agujero por Así donde trae el es, enemigo, amén, ¿verdad? amén, así Ese vallado debe estar Cerrado. completamente. Así es, en la ¿verdad? oración, Sí, a través del porque- ayuno, a través de la lectura y la palabra, de la adoración al Señor, debemos de nosotros levantar cada día ese vallado. Sí, porque la palabra dice que el que aportía su vallado Lo morderá, lo la morderá la serpiente. serpiente. Y la serpiente es tipo de Satanás. Así es. así es, Entonces amén. el diablo siempre tratará de alguna forma de hacerle la vida difícil, con falsos testimonios, con cuantas cosas, De una u otra tanta forma. maldad, brujería, hechicería, Así santería, cuánta gente buscando brujos para hacerle daño a alguien. A Si miran otro, que un así negocio va prosperando, ya andan buscando a ver de Así qué es. forma. Pero óigame, si usted es un hijo, una hija de Dios, nada de eso le Así le es, va a amén, surtir amén, efecto, amén, ¿verdad? amén, porque Sí. el ángel de Dios está ahí acampando alrededor de los que le temen y el Señor nos defiende. Esa es la promesa, ¿verdad? Amén. Esa es la promesa. Entonces, hemos visto por lo menos 4 Amén. factores que causan dificultades a nuestras vidas, Así ¿verdad? es. Hemos visto así rápidamente.
hay cualquier otra cantidad. Muchas Pero en cantidades. esta noche le hemos mencionado algunos muy importantes. El más importante de ellos, esta tierra está caída. Así Esta es. tierra está bajo maldición Amén. a causa del pecado original que se llevó a cabo allá en el huerto del Edén. Amén. Luego le dijimos también por nuestro propio pecado, por el Así es. pecado individual, Así es. por el Nuestras pecado que malas hoy en día decisiones. seguimos cometiendo, Así es. por las decisiones erróneas que cada uno de nosotros toma sin consultar a Dios, Así es, ¿verdad? amén. Sin seguir el consejo Así de es. Dios. Amén. También dijimos que viene por la desobediencia a Dios y no hacer las cosas Como que Él Dios quiere. quiere que nosotros Así hagamos. es, amén. Y presentamos el caso de Jonás, Amén. de Jonás. Amén. Cuando Dios nos dice haga esto, Hay que cuando Dios hacerlo. te dice vete por este camino, hazlo. Así es. No tomes atajos, no tomes otros caminos. Obedezca a Dios, obedezca al Hay Señor. caminos que al hombre le parecen rectos, dice la Así Escritura, es, así pero cuyo fin son caminos Sí. de muerte. A saber en este tiempo a cuántos el Señor le ha dicho, vuélvete a mí, y todavía está esperando. Y sabe que el día de mañana no es suyo ni mío, sino que el mañana es de Dios. No, lo más triste, a saber cuántos han partido de este Así mundo es, muchas en este vidas. tiempo, ¿verdad? Así es. De esta pandemia, y a saber cuántos partieron sin A el una Señor, eternidad sin Cristo. porque nunca quisieron obedecer el llamado de Dios. Así es. Eso es lo más triste, ¿verdad? Así es lo Pues más triste. morir, pues de alguna manera vamos a morir. Así es. De algo vamos a morir. Amén. Pero lo importante es que cuando la muerte venga, usted Estemos y yo bien estemos con el bien Señor, con el Señor. Así es. Y podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo Y el morir, es ganancia, Amén. ¿verdad? Así es. Entonces, qué triste, porque muchas vidas han partido de este mundo, Sin estar preparadas. sí, Sin no volverse- se habían preparado Así es. para ese momento, Así ¿verdad? La muerte puede llegar en el momento menos esperado, no solo por esta pandemia. Así es, sino por muchas, Bueno, ¿verdad? Por sí. muchas cosas, y Dios está dándole una oportunidad a usted que todavía, ¿verdad? Falta que se vuelva al Señor. Él está dando la oportunidad. Bueno, entonces por último dijimos que también las dificultades vienen a causa de otras personas que quieren hacernos daño, Así es. que quieren vernos en la ruina, en la desgracia, Amén, así porque es. muchas personas quieren eso. Sí, eso, así es. Muchas Sí. personas a veces quieren verlo a uno. No quieren ver, como dice un refrán, ojos bonitos en cara fea. ¿Sí? Entonces muchas personas tratarán de hacernos daño de alguna forma, Así ¿verdad? es. Bueno, damos gracias a Dios, sinceramente, pero debemos de saber algo, Así es. que junto con las dificultades viene la fuerza, viene la sabiduría que Dios nos da para poder encarar estos problemas, estas adversidades con valentía. Así es. En medio de las dificultades, quien nos da la fuerza es nuestro Dios. Así es. Quien nos da la sabiduría para salir adelante es nuestro Dios. Y Él quiere darnos la victoria a través de la fe. Que tengamos esa fe, que nuestra fe esté bien cimentada en Él. San Juan 16:33. Y nos dice San Juan 16:33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo Así he es. vencido al mundo. Amén. No importa qué dificultades puedan venir a nuestras vidas. No importa qué adversidades puedan venir a nuestras vidas. Amén. No importa cuál es el origen de la dificultad. Lo importante es estar bien con Dios. Amén. Tener esa plena seguridad que Dios nos tiene agarrados Así es. con su mano Él preciosa. nos tiene en su mano. Y algo que, verdad, que me gozo, y lo que dice en esta palabra, Él dice, para que en mí tengáis paz. No como el mundo la da, sino como el Señor. Y ese es el anhelo, el propósito de Dios, que en nuestros hogares, en nuestras familias, tengamos esa paz, confiados plenamente en el Señor, que Él está al control de todas las cosas. Esta situación que estamos viviendo en el mundo entero tiene su origen. Por Así supuesto es. que tiene su origen. Amén. Tiene su causa. ¿Quién lo ha causado? Y pueden ser muchos factores que lo han causado. Muchos factores, ¿verdad? Pero tienen también sus propósitos. Están los propósitos de Dios. Entonces, en medio de todo esto, sigamos confiando en Dios. Sigamos Amén, esperando en amén, Dios. Así es. Sí, dejemos que sea Dios tomando el control de nuestra vida, tomando el control de la situación.
aférrese a Dios, Amén. aférrese a Dios. Con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Con la ayuda de Dios, como dice el texto base que tomamos, con la ayuda de Dios vamos a salir victoriosos. Amén. Mediante la Con la fe. ayuda de Dios. Así es. ¿Mm? Dios, juntamente con la prueba, con la dificultad, Nos dice da la la palabra, salida. Dios nos da la salida. Amén. Así es. Y Dios tiene una salida a todo esto. Así es. Amén. Dios Amén. tiene una salida a todo Amén. esto. Así es. Sí, y la principal salida a todo esto es obediencia a Dios. Así es. Que el mundo, que la humanidad se vuelva a Dios. Así es. Se vuelva a Dios. Porque ese es el anhelo de Dios, ¿verdad? Que la humanidad proceda al arrepentimiento, que vengan con un corazón sincero delante de Él. Imagínense lo que decíamos de México. Pasando esta situación difícil del COVID, y gracias a Dios sinceramente, porque la magnitud del sismo 7.5 es para que cause destrozos. Pero Dios sigue mostrando su misericordia. Amén. ¿Ah? Así es. Dios sigue mostrando su Así es. misericordia para la nación de México. Porque dice la palabra que por la misericordia de Él no hemos sido consumidos. Así es. Entonces, Dios lo que espera es que nos volvamos a Él. Así es. Que la humanidad entera se vuelva a Él. Se vuelva Se con vuelva a corazón Él. sincero Sí. delante de Dios. Volvámonos a Dios, volvámonos Así a es. Dios. Amén. Y de esa manera vamos a ver la gloria de Dios manifestada. Amén. La Así vamos es. a ver, Amén. ¿verdad? Lo creemos, así es. Damos gracias a Dios por la palabra de esta noche. Amén. Siempre los martes la palabra tiene un poco más de énfasis como sobre enseñanza, Así ¿verdad? es, amén. No es una prédica tan abierta, más como Amén. enseñanza, ¿verdad? Entonces, damos gracias a Dios y el propósito es que usted entienda cuál es la voluntad de Dios para su vida, Así ¿verdad? es. Que usted lo Amén. entienda. Amén. Dificultades, problemas van a venir, pero con el Señor vamos a salir victoriosos en medio de todo, ¿verdad? Amén, amén. Así de que damos gracias Amén. a Dios.